En 2022, Boris Johnson vino a Kiev para apoyar a Ucrania y pronunció una frase que se volvió un verdadero meme. Buen día, everybody. Precisamente Boris Johnson fue uno de los que dio los últimos pasos para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es un país que está acostumbrado a ganar, la sexta economía del mundo por PIB nominal, con casi 4 billones de dólares en 2025, superando a Francia, Italia y Rusia, uno de los principales centros financieros del mundo, con la Bolsa de Valores de Londres, que es una de las bolsas más antiguas y grandes de Europa. En Gran Bretaña se encuentran universidades líderes como Oxford y Cambridge. El país tiene una influencia global formada a lo largo de siglos. Desde la construcción del mayor imperio de la historia, el Imperio Británico, pasando por la Revolución Industrial y el dominio marítimo, hasta la formación del sistema moderno de relaciones internacionales, la difusión del derecho inglés y las instituciones democráticas, es como un club de fútbol de primer nivel, como el Manchester City o el Liverpool, que durante años mantienen un ritmo alto de juego y constantemente luchan por los mejores resultados. Pero incluso los equipos más fuertes pueden perder si apuestan por soluciones a corto plazo en lugar de pensar en el largo plazo, que se ve impresionante pero no necesariamente es efectivo. El Brexit, en esta analogía, es el equipo que controla el balón, marca el ritmo del partido, pero de repente cambia de táctica y sale del torneo en el que tenía todas las posibilidades de ganar. Y esta no es una historia sobre un fracaso repentino. Gran Bretaña no cayó, pero empezó a perder posiciones poco a poco. Menos inversiones, comercio más complicado, más incertidumbre. ¿Realmente fue una elección a favor de la fuerza o, por el contrario, un paso que limitó las oportunidades del país? La decisión de la salida del Reino Unido de la Unión Europea se tomó cuando la política empezó a dominar sobre la lógica económica. La cuestión es si una de las economías más fuertes del mundo puede permitirse dar ese paso sin consecuencias desastrosas a largo plazo. Amigos, tenemos una meta ambiciosa de alcanzar 200,000 suscriptores en el canal para finales del año 2026. Pueden vernos durante mucho tiempo e incluso puede que no se den cuenta de que no se han suscrito. Suscríbanse a nuestro canal y cuéntenles a sus familiares y amigos sobre él. Además, denle like y dejen un comentario debajo de este video. Agradecemos a todos los donantes, patrocinadores y sponsors en YouTube. Cada grivna que aportan acerca a Ucrania a la prosperidad económica y el bienestar. Porque no solo hacemos videos, sino que también informamos a los votantes que elegirán a verdaderos reformadores. Ayúdenos. El enlace para apoyar el precio del Estado está en la descripción. El Reino Unido se unió a la Comunidad Económica Europea en 1973. Esta decisión fue una reacción al rezago económico gradual respecto a los países de Europa continental, en particular a la disminución del PIB real per cápita en comparación con otros países. En 1960 el Reino Unido tenía 13.780 dólares por habitante, lo cual era más alto que en Francia y Alemania. Sin embargo, ya en 1973 la situación cambió. Alemania alcanzó el nivel del Reino Unido y Francia lo superó. Si hablamos de comercio, antes la economía británica no estaba tan orientada hacia Europa, sino más bien hacia el espacio global de la Mancomunidad de Naciones, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En la década de 1960, solo alrededor del 21% de las exportaciones se dirigían a países europeos, y entre los socios clave dominaban precisamente los países no europeos: Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica, India y Nueva Zelanda, que representaban el 33% de las exportaciones. Al mismo tiempo, ya para 1970, la estructura comenzó a cambiar. La participación de los socios europeos aumentó al 30%, lo que indicaba una reorientación gradual pero sistemática de la economía británica hacia el mercado europeo incluso antes de la adhesión oficial a la Unión Europea. Al mismo tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, el Reino Unido comenzó a perder posiciones en comparación con las principales economías de Europa continental. Ya para finales de la década de 1960, Francia, Alemania Occidental e Italia la habían superado en PIB per cápita, y la brecha solo seguía aumentando. En el periodo de 1958 a 1973, estos países casi duplicaron sus indicadores.
un crecimiento del 95% frente al 50% de crecimiento en Gran Bretaña. El rezago económico de Gran Bretaña se manifestaba no solo en las tasas de crecimiento, sino también en la estructura de su economía. La industria británica estaba perdiendo su posición en la producción mundial. Si en la década de 1870 Gran Bretaña representaba alrededor del 22.9% de la producción industrial mundial, para 1973 esta cifra había disminuido al 4.9%. Esta cifra disminuyó 4.9%. Fue en este contexto que la élite política británica comenzó a considerar la integración a la Unión Europea como una herramienta para modernizar la economía y superar el rezago económico. El primer intento de adhesión lo realizó el gobierno de Gerald Macmillan en julio de 1961. Sin embargo, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, bloqueó 2 veces la entrada del Reino Unido en 1963 y 1967, argumentando que esto se debía a la incompatibilidad de los intereses económicos y al temor de que el país se convirtiera en un conducto de la influencia de Estados Unidos en Europa. Por cierto, en el canal El Precio del Estado hay un video sobre el desarrollo de la economía francesa y la política de Charles de Gaulle, el declive de Francia. El socialismo y el populismo robaron la prosperidad. Solo después de la renuncia de Charles de Gaulle, en 1969, se reanudaron las negociaciones. Y en 1973, el gobierno del primer ministro Edward Heath completó el proceso de ingreso del Reino Unido a la Unión Europea. Ya en el momento de la adhesión, los lazos económicos eran significativos. A finales de la década de 1960, alrededor del 21-22% de las exportaciones de bienes del Reino Unido se destinaban a los 6 países miembros de la Unión Europea. En el futuro, esta dependencia aumentará significativamente. Si en la década de 1980 la participación de la Unión Europea en las exportaciones británicas era de aproximadamente el 50%, para finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 aumentó a casi el 60%. Después de la adhesión a la Unión Europea, las importaciones de los países miembros aumentaron hasta el 50% y se mantuvieron en ese nivel. Esto convertía a la Unión Europea en el mayor socio comercial del Reino Unido. En términos monetarios, estos indicadores eran aún más significativos. En 2015, las exportaciones británicas a los países de la Unión Europea ascendieron aproximadamente a 306.4 mil millones de euros. Mientras que las importaciones desde la Unión Europea superaron los 400 mil millones de euros, la pertenencia a la Comunidad Económica Europea también contribuyó al aumento de las inversiones extranjeras en la economía británica. Así es, desde el momento de la adhesión, la proporción de inversiones en relación al PIB comenzó a crecer de manera constante, del 0.7 en 1972 hasta casi el 10 en los años pico de 2000 y 2005. En promedio, superando el nivel de 2.5 durante los 50 años posteriores a la adhesión. En términos monetarios, durante esos mismos 50 años, Gran Bretaña recibió 2 billones de dólares en inversión extranjera directa, calculados en dólares estadounidenses actuales. En 2014, las empresas extranjeras proporcionaron el 14% del empleo en el sector privado, de los cuales el 7% correspondía a empresas extranjeras de la Unión Europea. El acceso al mercado único europeo convirtió a Gran Bretaña en una de las principales plataformas para las corporaciones transnacionales que usaban el país como base para operar en Europa. En particular, Honda, que invirtió en sus plantas en Swindon, o Nissan en Sunderland, Toyota, Uber en Burnaston y Odysseide. El sector financiero desempeñó un papel especialmente importante en este proceso. Londres se fue convirtiendo gradualmente en uno de los principales centros financieros del mundo, a través del cual, en 2019, pasaron más de 40.000 de aproximadamente 3 operaciones internacionales de divisas. Sin embargo, la integración económica no significaba una integración política completa. Ya 2 años después de unirse a la Comunidad Europea, en el Reino Unido se llevó a cabo el referéndum de 1975 para confirmar la membresía. Su realización estuvo relacionada con la situación política interna. El gobierno del Partido Laborista encabezado por Harold Wilson prometió durante la campaña electoral de 1974 revisar las condiciones de membresía en la CEE y someter esta cuestión a una votación nacional para resolver las profundas diferencias dentro de los partidos y la sociedad.
Como resultado, el 67.2% de los votantes votaron a favor de mantener la membresía frente al 32.8% que votó en contra. En los años 80 la tensión se manifestó especialmente durante el mandato de Margaret Thatcher como primera ministra. Aunque ella apoyaba la creación de un mercado europeo único que oficialmente se completó en 1999, al mismo tiempo se oponía a una mayor integración política y a la centralización del poder dentro de la Unión Europea. La manifestación más clara y destacada de esta postura fue la disputa presupuestaria entre el Reino Unido y la Comunidad, que surgió porque el país era uno de los mayores contribuyentes a su presupuesto, pero recibía relativamente menos fondos. En respuesta, Margaret Thatcher exigió una revisión de las condiciones financieras de participación, lo que se expresó simbólicamente como «quiero que me devuelvan mi dinero». La culminación de este conflicto fue la cumbre del Consejo Europeo en Fontainebleau, Francia, en junio de 1984, donde se llegó a un compromiso. El Reino Unido obtuvo un mecanismo de compensación presupuestaria, conocido como el descuento británico, que preveía la devolución de aproximadamente el 66% de la diferencia entre las contribuciones del país al presupuesto de la Unión Europea y los fondos recibidos de este. Esta posición especial del Reino Unido se manifestó durante las negociaciones y la firma del Tratado de Maastricht de 1992, cuando el gobierno de John Major prácticamente puso condiciones para participar en la nueva etapa de integración. El tratado preveía la creación de la Unión Europea y el lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria con la transición a una moneda común, lo que generó preocupación en el gobierno británico por la posible pérdida de control sobre la política monetaria nacional. Como resultado de las negociaciones, el Reino Unido logró incluir un protocolo especial que le otorgaba el derecho de no adoptar el euro, lo que se convirtió en una de las condiciones para la ratificación del tratado. Y también obtuvo una exclusión, opt-out, del protocolo social que regulaba los estándares laborales y sociales. Paralelamente, el gobierno de John Major también aseguró una serie de otras excepciones. En particular, el Reino Unido no se unió al espacio Schengen, manteniendo el control sobre sus propias fronteras, y se implementó un mecanismo flexible de opt-in, opt-out en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. Posteriormente, que el gobierno de Tony Blair, junto con Polonia, logró un protocolo especial sobre la aplicación limitada de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, lo que consolidó definitivamente un modelo único de integración parcial. El país participó activamente en el mercado único, pero se mantuvo alejado de las principales instituciones políticas de la Unión Europea. A principios del siglo XXI, a estas contradicciones se sumaron nuevos factores. Después de la ampliación de la Unión Europea en 2004, el Reino Unido abrió su mercado laboral a los ciudadanos de los países de Europa Central y Oriental, lo que provocó un fuerte aumento de la migración laboral. Solo en los primeros años después de la ampliación, más de 765.000 trabajadores de los nuevos países miembros se registraron para trabajar en el Reino Unido. Al mismo tiempo, la migración neta, es decir, la diferencia entre la cantidad de personas que llegaron al país y las que se fueron, a mediados de la década de 2000, se mantuvo estable en un nivel de 150 a 300.000 personas por año. Paralelamente, la economía del país se volvía cada vez más desigual. Londres se convirtió en un poderoso centro financiero de escala mundial. Para 2016 aproximadamente, el 37% de todas las operaciones de divisas en el mundo pasaban por ahí, lo que de hecho consolidaba la posición de la ciudad como líder en las finanzas internacionales. Londres y el sureste del país, ya para el momento del Brexit, formaban el núcleo económico del Reino Unido, mientras que las brechas regionales eran sistémicas. Según datos de la ONS en 2015, el valor agregado bruto, es decir, la diferencia entre el valor de los bienes y servicios producidos y el valor de las materias primas y materiales intermedios, en Londres fue de 60.107 euros por persona, mientras que en muchas regiones del norte de Inglaterra y Midlands era de alrededor de 27.038.027, 27.5 o 38.000, y esta desigualdad se reflejaba directamente en los flujos fiscales. En los años 2015 y 2016, Londres tuvo un superávit neto de alrededor de 36.5 mil millones de euros, mientras que la mayoría de las otras regiones, en particular el noroeste, Yorkshire y Midlands, mostraban déficits significativos. Los desequilibrios económicos también se manifestaban en la productividad laboral. En 2014,
fue de aproximadamente 3.7%, más baja que en Francia y aproximadamente 2.3% más baja que en Alemania. La brecha, por supuesto, se ha reducido desde la adhesión a la Unión Europea, pero aún persiste. Así, la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea combinó ventajas económicas notables: el crecimiento del comercio, una afluencia significativa de inversiones y el fortalecimiento del papel financiero de Londres. Al mismo tiempo, hubo prolongadas disputas políticas sobre cuán profunda debía ser la integración. Fue precisamente esta tensión interna la que finalmente llevó al país a la decisión de salir de la Unión Europea. La preparación para el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea se convirtió en uno de los periodos más polarizados de su historia moderna. La campaña previa a la votación del 23 de junio de 2016 expuso profundas diferencias económicas, sociales y políticas dentro del país. Las discusiones rápidamente fueron más allá de la economía y se convirtieron en un conflicto más amplio sobre la soberanía, la migración, la desigualdad, la confianza en la élite y el lugar de Gran Bretaña en el mundo. En estas condiciones, la campaña previa al referéndum se dividió en dos grandes bandos: Leave y Remain, dejar y quedarse, que ofrecían visiones fundamentalmente diferentes sobre el futuro económico y político del país. La fase activa comenzó en febrero de 2016, después del anuncio oficial de la fecha del referéndum por parte del gobierno encabezado por David Cameron. Aunque sus antecedentes se formaron desde 2013, cuando Cameron prometió realizar el referéndum bajo la presión del euroescepticismo. El campo Remain se institucionalizó a través de la campaña Breathing Stronger in Europe, un grupo de derechos humanos que promovía la idea de mantener la membresía del Reino Unido en la Unión Europea. Fue creado en octubre de 2015 y contó con el apoyo del primer ministro David Cameron. Al mismo tiempo, el bando del Leave se consolidó alrededor de la organización World Leave, creada también en octubre de 2015. Las figuras políticas clave de la organización en ese momento fueron el entonces alcalde de Londres, Boris Johnson, y el secretario de Justicia, Michael Gove. También desempeñó un papel importante la líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, como uno de los principales representantes del movimiento euroescéptico. Los partidarios de la salida de la Unión Europea basaron sus argumentos en la idea de recuperar el control sobre las áreas clave de la política estatal, donde el lema central de la campaña fue la frase «recuperar el control». Formulado por el estratega de la campaña, Dominic Cummings, más tarde fue el principal asesor del primer ministro Boris Johnson. Uno de los argumentos más fuertes y al mismo tiempo más controvertidos de la campaña del Leave fue la tesis sobre las contribuciones financieras del Reino Unido al presupuesto de la Unión Europea. A los votantes se les repetía regularmente que el país supuestamente pagaba 482 millones de euros cada semana y que ese dinero podría destinarse a financiar el Servicio Nacional de Salud. Esa misma cantidad incluso apareció en el autobús de la campaña. Sin embargo, si se observan los datos reales del mismo periodo, la situación es diferente. En 2015, después de considerar el descuento y los fondos que el país recibía de vuelta a través de varios programas de la Unión Europea, la contribución neta era de aproximadamente 151.5 millones de euros por semana o alrededor de 7.9 mil millones de euros al año, mucho menos de lo que aparecía en la retórica política. Al mismo tiempo, el Reino Unido recibía transferencias financieras significativas del presupuesto de la Unión Europea. En total, alrededor de 6 a 7 mil millones de euros al año a través de programas agrícolas, regionales y científicos. Según la Comisión Europea, solo dentro de los programas directos y parcialmente indirectos, en 2015, los beneficiarios británicos recibieron alrededor de 6 mil millones de euros. Para comparar, el gasto total en el sistema de salud en el Reino Unido en 2015 fue de alrededor de 254 mil millones de euros, de los cuales más de 202 mil millones de euros fueron financiados por el Estado. El balance financiero de las relaciones entre Londres y Bruselas era más complejo y menos negativo de lo que se presentaba durante las campañas políticas. Era una asociación de beneficio mutuo, no una pérdida unilateral de fondos. Los argumentos de los partidarios del Brexit también se basaban en narrativas históricas y culturales más amplias. A menudo se utilizaba la imagen del Reino Unido como una potencia global con un papel histórico especial en la política mundial.
A su vez, la campaña Remain basaba sus argumentos principalmente en los riesgos económicos de salir de la Unión Europea. Los partidarios de la permanencia enfatizaban que la participación en el mercado único europeo brinda a las empresas británicas acceso al mercado integrado más grande del mundo, con aproximadamente 445 millones de consumidores, lo que fomenta el desarrollo del comercio, la atracción de inversiones y la creación de empleos. Muchas organizaciones económicas internacionales, incluyendo el FMI, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, advirtieron sobre las posibles consecuencias económicas negativas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En particular, según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Brexit podría haber provocado una disminución del PIB del Reino Unido de más del 3% a corto plazo, en comparación con el escenario de desarrollo dentro de la Unión Europea y de más del 5% a largo plazo. Además, los modelos de pronóstico mostraban una posible reducción de las exportaciones de aproximadamente un 6% y de las importaciones de casi un 8% en caso de salir del mercado único. La campaña en torno al Brexit también estuvo acompañada de una fuerte movilización social a nivel nacional. En varias ciudades del Reino Unido se llevaron a cabo manifestaciones masivas tanto de partidarios como de opositores a la salida de la Unión Europea. Se llevaron a cabo numerosas acciones y eventos políticos, incluyendo mítines e incluso intentos de realizar eventos masivos como el Festival sobre el Brexit en Birmingham, así como iniciativas públicas más amplias en apoyo a la unidad con la Unión Europea, como la campaña Hack a Brit Abraza a un británico, que obtuvo una amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación. Muchas grandes campañas británicas e internacionales se pronunciaron abiertamente a favor de mantener la membresía en la Unión Europea. Entre ellas se encuentran las compañías petroleras y de gas Shell, la empresa de telecomunicaciones Vodafone, el grupo bancario HSBC, así como más de 1.200 líderes empresariales, incluyendo representantes de cerca de 50 empresas, el índice FTSE 100, el índice de las 100 empresas más grandes por capitalización de mercado en la Bolsa de Valores de Londres. Y líderes empresariales conocidos como Richard Branson han declarado públicamente que el Brexit podría llevar a una disminución de las inversiones, el comercio y el empleo. El referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea se llevó a cabo el 23 de junio de 2016. Más de 33.5 millones de votantes participaron en la votación, lo que representa más del 72%, uno de los niveles de participación más altos en las votaciones nacionales del Reino Unido en las últimas décadas. Según los resultados del referéndum, 17.4 millones de votantes, es decir, el 51.9%, apoyaron la salida de la Unión Europea, mientras que 16.1 millones de votantes, 16.1 millones y una décima de votantes, es decir, el 48.1%, votaron por permanecer como miembros. A pesar de la diferencia relativamente pequeña en el resultado nacional, la geografía de la votación mostró una profunda división territorial en el país. El mayor apoyo a la membresía en la Unión Europea se demostró en Londres, donde casi el 60% de los votantes votaron por permanecer en la Unión Europea, y en Escocia, donde el apoyo fue aún mayor, el 62% de los votantes también votaron por permanecer en la Unión Europea. Al mismo tiempo, una parte significativa de Inglaterra, especialmente las regiones postindustriales, votaron por salir de la Unión Europea. Por ejemplo, en la región de West Midlands, el 59.3% de los votantes votaron por salir, y en Yorkshire y Humber el 57.7%, las regiones que sufrieron más como Humber con un 57.7%, en Yorkshire y Humber 57.7%. Mientras que las grandes ciudades y las regiones con una alta concentración de sectores de alta tecnología y servicios financieros mostraban actitudes más pro-europeas. Demostraban formalmente que el Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Sin embargo, durante el período de transición, el país continuó operando bajo las reglas del mercado único. La salida económica completa del sistema regulatorio europeo ocurrió el 1 de enero de 2021, cuando entró en vigor el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Uno de los efectos económicos más notables del Brexit fue el fuerte aumento de la incertidumbre sobre la inversión.
Hasta 2025 el nivel de inversiones empresariales en el Reino Unido fue entre un 12 y un 18% más bajo que en el escenario hipotético en el que el Brexit no hubiera ocurrido. Además, según datos del Banco Mundial, el flujo de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB disminuyó del 12% en 2016 a menos 0.4% en 2020-2024. En términos monetarios, esto reflejó un cambio de 324 mil millones de dólares en 2016 a una salida de 13 mil millones de dólares en 2024. También en 2025, el PIB per cápita fue un 6.8% más bajo de lo que podría haber sido en un escenario alternativo sin el Brexit. Esta caída en las inversiones tuvo consecuencias económicas directas para toda la economía. Uno de los mecanismos clave de este impacto fue la transformación del comercio exterior. Aunque el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre el Reino Unido y la Unión Europea permitió mantener aranceles cero para la mayoría de los productos, las empresas se vieron obligadas a adaptarse a los nuevos procedimientos aduaneros, requisitos de certificación y verificaciones de origen de los productos. Según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Gobierno británico, como resultado de estos cambios, la intensidad del comercio de la economía británica también cambió. A largo plazo, las exportaciones e importaciones serán aproximadamente un 15% menores de lo que serían si el Reino Unido hubiera permanecido en la Unión Europea. A pesar de los intentos de diversificar el comercio exterior mediante la firma de nuevos acuerdos comerciales con otros países, en particular con Japón en 2019 y con Australia en 2021, la Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial del Reino Unido. En 2024, las exportaciones británicas de bienes y servicios a los países de la Unión Europea ascendieron aproximadamente a 422.8 mil millones de euros, lo que representa alrededor del 41% de las exportaciones totales del país. Mientras que las importaciones desde la Unión Europea ascendieron a 536.2 mil millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 51% de todas las importaciones del Reino Unido. En algunos sectores de la economía, las consecuencias del Brexit se manifestaron de manera especialmente aguda. Las exportaciones de productos agrícolas a la Unión Europea disminuyeron aproximadamente en un 37% en los 5 años posteriores al Brexit completo en comparación con 2019. También se produjeron cambios importantes en el sector financiero, que es uno de los principales motores de la economía británica. Antes del Brexit, Londres tenía posiciones de liderazgo en el mercado europeo de servicios financieros, en particular gracias al mecanismo de los derechos de pasaporte. Este sistema permitía a los bancos y compañías financieras que obtenían una licencia en el Reino Unido operar libremente en todo el territorio de la Unión Europea, sin la necesidad de obtener permisos separados en cada país. Después de la salida de la Unión Europea, este mecanismo dejó de funcionar, lo que obligó a muchos bancos internacionales a trasladar sus oficinas o filiales al territorio de la Unión Europea. Solo en 2021, 440 firmas financieras salieron del Reino Unido, y el volumen total de activos trasladados superó 1 billón de euros. El Brexit también afectó la productividad laboral. Por ejemplo, las previsiones a largo plazo de la Oficina Británica de Presupuesto. Las proyecciones sugieren que como resultado del Brexit, la productividad laboral será un 4% menor de lo que podría haber sido sin el Brexit. Un desafío particular para la economía británica fue la transformación del mercado laboral tras el fin de la libre circulación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Después del Brexit, la cantidad de trabajadores poco calificados provenientes de países de la Unión Europea se redujo significativamente, lo que provocó una escasez de mano de obra en varios sectores de la economía. El empleo total estaba entre un 3 y 4% por debajo del nivel potencial. Estos problemas se manifestaron especialmente en la agricultura, el sector hotelero y de restaurantes, así como en el ámbito del transporte y la logística. Así, el déficit de conductores de transporte de carga en 2021 se estimó en más de 100.000 personas. La escasez de mano de obra en la industria de procesamiento de carne se volvió tan aguda que 120.000 cerdos no fueron procesados debido a la falta de personal necesario. Para las pequeñas y medianas empresas, el Brexit se convirtió en una fuente de nuevos gastos administrativos y cargas regulatorias. Las empresas que antes comerciaban con los países de la Unión Europea sin procedimientos aduaneros
después de 2021, se vieron obligadas a presentar declaraciones aduaneras, cumplir con las reglas de origen de los productos y pasar inspecciones sanitarias y técnicas. Para muchas pequeñas empresas, estos procedimientos requirieron gastos financieros adicionales. La cantidad de formularios aduaneros se cuadruplicó desde el Brexit, lo que llevó a un gasto adicional de 8,6 mil millones de euros, según el Índice de Libertad Económica del Centro de Análisis canadiense Fraser Institute. El Reino Unido bajó del octavo lugar en 2021 al 13º lugar en 2023. Por un lado, después del Brexit, el Reino Unido realmente obtuvo mayor autonomía para formar su propia política comercial y la posibilidad de firmar nuevos acuerdos comerciales internacionales, lo cual cumplía con las expectativas de los partidarios de la campaña Leave. Por otro lado, la salida del mercado único europeo provocó la aparición de nuevas barreras comerciales, una disminución en la actividad de inversión y problemas con la productividad laboral. La salida del Reino Unido de la Unión Europea no solo fue una ruptura económica y geopolítica, sino que también provocó una profunda turbulencia política tanto en las relaciones con la Unión Europea como dentro del propio Reino Unido. El Brexit planteó la difícil tarea de formular un nuevo sistema de interacción política, económica y legal con la Unión Europea, al mismo tiempo que se mantenía la estabilidad política interna y la unidad del país. En los primeros años después de la salida de la Unión Europea, estos procesos estuvieron acompañados de agudos conflictos políticos y negociaciones complejas. El instrumento clave para regular las nuevas relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea fue el Acuerdo de Comercio y Cooperación, Trade and Cooperation Agreement, que entró en vigor el 1 de enero de 2021. El documento se convirtió en la base del nuevo sistema de relaciones económicas y políticas entre las partes tras la finalización de la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. El acuerdo contiene más de 1.200 páginas y abarca una amplia gama de áreas de cooperación, incluyendo el comercio de bienes, transporte, energía, pesca, economía digital, cooperación judicial y coordinación en el ámbito de la seguridad. Una de las características clave del acuerdo fue el mantenimiento del comercio de bienes libre de aranceles y cuotas entre el Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo, a diferencia de cuando el Reino Unido era miembro de la Unión Europea, las empresas británicas ya no tienen acceso automático al mercado único europeo. En particular, debido a la salida de la Unión Aduanera de la Unión Europea, los sistemas que garantizaban la libre circulación de mercancías sin procedimientos aduaneros, de hecho, convirtieron a la Unión Europea en uno de los mayores gigantes comerciales del mundo. Tenemos un video sobre esto, el secreto de la riqueza de la Unión Europea, cómo un sistema aduanero único convirtió a Europa en un gigante comercial. Para obtener preferencias arancelarias, los productos deben cumplir con las reglas de origen, lo que complica significativamente las operaciones comerciales para las empresas. El acuerdo solo cubre parcialmente el sector de servicios, que es clave para la economía británica, ya que el sector de servicios representa aproximadamente el 80% de la producción económica y cerca del 46% de las exportaciones del Reino Unido. En particular, la mayor contribución al valor agregado bruto proviene de los servicios públicos, la salud y la educación, que representan aproximadamente el 19% de la economía, así como el comercio, el transporte y el turismo con un 16%, las operaciones inmobiliarias con casi un 14% y los servicios profesionales y empresariales, incluyendo la consultoría y las tecnologías de la información, con más del 13%. Como resultado, muchas empresas de servicios se enfrentaron a nuevas barreras al operar en el mercado de la Unión Europea, incluyendo la necesidad de obtener permisos de trabajo, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y el cumplimiento de los requisitos regulatorios en los países de la Unión Europea. Uno de los problemas políticos más complejos después del Brexit fue la cuestión de Irlanda del Norte. La particularidad de esta región es que tiene una frontera terrestre con la República de Irlanda, un estado miembro de la Unión Europea. Después de la salida del Reino Unido de la Unión Aduanera y del Mercado Único, surgió la amenaza de una frontera dura en la isla de Irlanda, lo que podría poner en peligro el proceso de paz establecido por el Acuerdo de Belfast de 1998. Para evitar este escenario, dentro del acuerdo de salida se creó el Protocolo de Irlanda del Norte, un mecanismo especial que prevé mantener para Irlanda del Norte el acceso al mercado único de la Unión Europea para bienes. Como resultado, el control aduanero y regulatorio de facto se trasladó al Mar de Irlanda,
lo que significa la aparición de inspecciones comerciales entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esta decisión permitió evitar la creación de una frontera física entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, un estado independiente. Sin embargo, parte de las fuerzas políticas en Irlanda del Norte, en particular los partidos unionistas, se opusieron al nuevo régimen comercial, considerando que de hecho separa a la región del espacio económico de Gran Bretaña. Las disputas políticas en torno al Protocolo de Irlanda del Norte continuaron durante varios años y se convirtieron en uno de los principales factores de tensión en las relaciones entre Londres y Bruselas. En 2023, el gobierno del Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un nuevo compromiso, conocido como el Marco de Windsor, que prevé la simplificación de los procedimientos aduaneros para los bienes que se trasladan entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El Brexit también tuvo graves consecuencias para la unidad interna del Reino Unido. Este tema se volvió especialmente delicado en Escocia, donde la mayoría de los votantes apoyó la permanencia en la Unión Europea durante el referéndum de 2016. Las fuerzas políticas de Escocia, en particular el Partido Nacional Escocés, que fue liderado primero por Alex Salmond y después del referéndum por Nicola Sturgeon, comenzaron a utilizar activamente el Brexit como argumento a favor de un nuevo referéndum sobre la independencia. El primer referéndum sobre la independencia de Escocia se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2014 y como resultado, el 55.3% de los votantes votaron en contra de la independencia. La idea de un segundo referéndum se convirtió en un elemento importante de la agenda política escocesa en los años siguientes a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A pesar de los repetidos intentos del gobierno escocés de llevar a cabo un segundo referéndum, especialmente con la mira puesta en 2023, este no se realizó, debido a la falta de acuerdo con el gobierno del Reino Unido y a las limitaciones legales de las facultades del Parlamento escocés para organizar dicha votación. Paralelamente, el Brexit provocó una inestabilidad política significativa a nivel del gobierno central. Después del referéndum de 2016, el primer ministro David Cameron renunció. Su sucesora fue Theresa May, quien asumió el gobierno en 2016 y comenzó un proceso complicado. Las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya que era necesario acordar al mismo tiempo las condiciones, las futuras relaciones comerciales y el estatus de la frontera irlandesa. Los intentos del gobierno de Theresa May de ratificar el acuerdo del Brexit en el Parlamento británico durante mucho tiempo se encontraron con resistencia política. El problema principal era que ninguna opción de Brexit tenía una mayoría estable en el Parlamento. El acuerdo de Theresa May fue rechazado 3 veces por los diputados, tanto por los partidarios de un Brexit duro como por sus opositores, lo que llevó a una prolongada crisis parlamentaria. En 2019, May también renunció y su sucesor fue Boris Johnson, quien llegó al poder bajo el lema Get Brexit Done, terminemos el Brexit, y llevó hasta su conclusión lógica la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea. Después de la renuncia de Boris Johnson en 2022, que fue provocada por una serie de escándalos políticos y renuncias masivas de miembros del gobierno, en particular, más de 50 funcionarios dejaron sus cargos. Liz Truss se convirtió en primera ministra cuyo gobierno duró solo 6 semanas, uno de los mandatos más cortos en la historia de la política británica. Esto estuvo relacionado con la crisis económica. Después del anuncio de un paquete masivo de exenciones fiscales no respaldadas por un valor de 52.000 millones de euros que provocaron inestabilidad en los mercados financieros y la caída de la libra esterlina desde 0.86 libras por un dólar estadounidense a principios de septiembre de 2022 hasta 0.91 y a mediados de 2020 hasta 0.91% y a mediados de 2021. Después de eso, el cargo de primer ministro fue ocupado por Rishi Sunak. En 2024, después de la derrota en las elecciones generales del Partido Conservador, que tradicionalmente apoya las ideas de economía de mercado, la limitación de la intervención estatal, una política migratoria más estricta y el énfasis en la soberanía nacional. Rishi Sunak renunció y el nuevo primer ministro fue Keir Starmer, líder del Partido Laborista que hacía hincapié en el estado de bienestar, un papel más activo del Estado en la economía y un enfoque más abierto hacia la cooperación internacional. Esto marcó el final de un período de 14 años de gobierno conservador, que se caracterizó por una constante inestabilidad política y el cambio de 6 primeros ministros en un corto período de tiempo.
La cuestión de la migración, que fue uno de los argumentos centrales de los partidarios del Brexit y estaba relacionada con la intención de limitar la llegada de mano de obra barata de los países de la Unión Europea, se planteó de una nueva manera después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aunque la migración neta desde los países de la Unión Europea realmente disminuyó, el flujo migratorio total hacia el país aumentó significativamente debido a la llegada de ciudadanos de otros países. En 2023 alcanzó una cifra récord de casi 1 millón de personas al año. Al mismo tiempo, el nivel de apoyo público al Brexit ha disminuido considerablemente en comparación con los resultados del referéndum de 2016, cuando el 52% de los votantes votaron a favor de salir de la Unión Europea. Según las encuestas de YouGov, realizadas en 2025, solo el 30% de los británicos considera que la decisión de salir fue correcta, mientras que el 55% la evalúa como un error. En nuestros videos a menudo mencionamos un fenómeno llamado migración de personas de alto patrimonio. Estas son personas cuyos activos de inversión superan el $1.000.000. Estas son las personas más valiosas, que invierten en la economía y aseguran su desarrollo. El movimiento de propietarios de tales sumas por el mundo es uno de los indicadores de la atractividad de un país. Debido al Brexit, Gran Bretaña se ha convertido en uno de los líderes mundiales de donde emigran personas de alto patrimonio junto con sus capitales. En 2022, 1.500 personas abandonaron el país y el Reino Unido entró en el top 10 de los países de donde emigra este tipo de personas. Al año siguiente, el número de emigrantes adinerados se duplicó. Ya 3.200 personas habían abandonado la isla. En 2024, la cifra ya se había triplicado. 9.500 personas de alto patrimonio se han ido del país. Y en 2025, Gran Bretaña se convirtió en el líder absoluto a nivel mundial. Aproximadamente el patrimonio total de los millonarios migrantes fue de 91.8 mil millones de dólares. Para comparar, China, que ocupó el segundo lugar en la lista de países de donde emigran los ricos, vio cómo propietarios de casi 60.000 millones de dólares se mudaron a países más atractivos. O Rusia, que inició una guerra a gran escala contra Ucrania y está bajo la mayor cantidad de sanciones en el mundo, perdió millonarios con fortunas de 14.7 mil millones de dólares. Esto subraya una vez más en qué problema global se ha convertido el Brexit para el Reino Unido. El Brexit a menudo se presentaba como una oportunidad histórica para el Reino Unido, una posibilidad de recuperar el control, determinar su propia política económica y construir nuevas conexiones globales. Pero si miramos objetivamente los resultados sin la retórica política, se vuelve evidente que esta decisión ha traído muchos más problemas económicos y estructurales que beneficios esperados. La salida del mercado integrado más grande del mundo resultó no ser una liberación, sino una ruptura de un sistema complejo de conexiones que durante décadas sostuvieron la competitividad. La economía del Reino Unido después del Brexit se enfrentó a una serie de efectos acumulativos, desde la disminución de inversiones hasta la pérdida de parte de los flujos comerciales. Y no se trata de un colapso repentino, sino de un deterioro gradual, donde el país no cae, pero constantemente se queda atrás del escenario en el que habría permanecido en la Unión Europea. El comercio se convirtió en uno de los ejemplos más claros. Formalmente, el acceso al mercado se ha mantenido, pero las nuevas barreras complicaron el trabajo de las empresas y algunas compañías redujeron su presencia en el mercado interno o trasladaron sus operaciones. Paralelamente, el mercado laboral también cambió. Las restricciones a la migración no redujeron la demanda de mano de obra, pero sí crearon desequilibrios. Y el nivel general de migración incluso aumentó, lo que contradice una de las promesas clave del Brexit. Los intentos de compensar las pérdidas mediante nuevos acuerdos comerciales son parte de la diversificación, pero no un reemplazo completo del mercado europeo. La geografía, la logística y los lazos económicos ya establecidos significan que la Unión Europea seguía siendo, es y seguirá siendo un socio clave para el Reino Unido. Y hasta ahora, ningún nuevo acuerdo puede cambiar esta estructura a corto o mediano plazo. En un sentido más amplio, el Brexit se convirtió en un ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden ir en contra de la lógica económica. Salir de un sistema integrado no significa automáticamente un aumento de la soberanía. A menudo significa perder acceso a recursos, mercados y oportunidades.
Por lo tanto, si miramos el resultado, honestamente y sin ideología, el Brexit no es una historia de avance económico, es una historia sobre el costo de la desintegración. Y hasta ahora, ese costo para el Reino Unido parece considerablemente mayor que los beneficios que esperaban obtener durante el referéndum. Escriban en los comentarios qué opinan. ¿Fueron los beneficios económicos del Brexit lo suficientemente significativos para el Reino Unido como para compensar las pérdidas y la salida del mercado más grande del mundo? Este video fue creado gracias al apoyo de Atlas Network. La opinión de los autores del video no necesariamente coincide con la de Atlas Network.